Vámonos entonces, Deuteronomio del 13 al 18. Aquí estamos hablando, Deuteronomio es conocido como el libro del pacto. Prácticamente ese libro completito tenía que copiarse y los sacerdotes lo tenían que tener para enseñarlo al pueblo y Moisés va a dar una serie de recomendaciones de qué deben de hacer con el libro del pacto. Independientemente de toda la Torá que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Deuteronomio especialmente es conocido como el libro del pacto y es un libro que en varias ocasiones vamos a ver, se leía completito de principio a fin para recordar este último discurso de Moisés. Recordemos que más que una carta o un tratado, es un sermón, es un discurso de despedida de Moisés al pueblo. Entonces, eh, ¿qué es lo que vemos aquí en el libro de Deuteronomio en términos generales? El libro está estructurado de una manera que parece un documento de pacto, al estilo de los antiguos tratados de vasallaje de, de esa época, en donde primero se presenta el rey eh, eh, y se presenta ante el pueblo que va a ser su vasallo y establece un pacto con ese pueblo de qué es lo que ese pueblo tiene que hacer con ese rey y qué es lo que ese rey va a hacer con ese pueblo para protegerlo. La palabra vasallo hoy está muy negativa, pero también tiene una idea de protección. Era el pueblo es pequeño que se convertía en vasallo de un imperio para así recibir la protección de ese imperio cuando otros enemigos lo atacaran. Entonces, había ciertas estructuras, ciertos pactos que se establecían y el libro de Deuteronomio sigue esta línea, esta estructura antigua de cómo se establece un pacto, donde hay testigos, donde hay recomendaciones, donde hay estipulaciones, donde hay castigos, donde hay recompensas y donde también se define cómo va a continuar ese pacto cuando ese rey vasallo muriera y su hijo continuara o la siguiente generación quisiera continuar bajo ese pacto. Entonces, este libro de Deuteronomio tiene esta estructura y el énfasis que tiene Deuteronomio es que este libro, a diferencia de los tratados de vasallaje de esa época, lo que busca es que Israel se mantenga puro. Ese es el principal objetivo del Tratado de Deuteronomio, que Israel entienda que Él es santo, o sea, es decir, separado. Él no es igual que las demás naciones. Y es por esto que esta idea de santidad, que no es lo mismo de perfección, sino santidad de separación, es esta distinción, pureza, tiene que ser la característica principal de este pueblo con quien Dios está haciendo su pacto. ¿Por qué debe de ser Israel diferente a las demás naciones? Porque las representa, porque él es distinto a las naciones paganas. Si fuera igual, entonces no tendría ni un caso que él fuera el representante. Él es distinto justamente. Esta distinción es para que sea luz de todas ellas y bendición de todas ellas. Pero si es igual a todas ellas, no tiene ni un caso escogerlo porque todas las demás naciones están exactamente igual. Entonces, la razón por la cual es escogido es para una misión. Si él no cumple la misión, pues obviamente esta elección pierde su sentido. Está elegido para ser luz de las naciones, por lo tanto, debe de vivir santo. La manera de vivir santo es con la ley que Dios les dio. Los 10 mandamientos, pero están al principio de este tratado de Deuteronomio, repetido como ya se había dado en Éxodo, para que el pueblo recordara que esa es la manera correcta de vivir en santidad delante de Dios. No inventaran formas de santidad ni inventaran formas de pureza. Dios mismo les definió qué es lo santo para que ellos no se fueran a confundir. Y por supuesto, todo esto apunta a que en la medida que Israel cumpliera el propósito del pacto, todas las recompensas y bendiciones del pacto iban a venir. Pero en la medida que Israel no los cumpliera,
en vez de las bendiciones, caerían todas las maldiciones del mismo pacto. Esto es tan importante porque es Cristo quien viene a cumplir el propósito para el cual fue llamado Israel. Israel no cumplió nunca el propósito divino, por eso fue exiliado. Es Cristo el nuevo Israel, Cristo es el primogénito. A Israel en el Antiguo Testamento se le llama el primogénito, le dice Dios a Faraón, te metiste con mi primogénito, yo me voy a meter con el tuyo. Pero en el Nuevo Testamento el primogénito es Cristo, ya no es un pueblo. Luego Pablo aclara, no, nunca se habló de las simientes de Abraham en plural como si fueran muchos, dice Pablo. Siempre se dijo que era la simiente en singular y están hablando de un hombre, de Cristo. Es decir, esta mala interpretación de que Israel cumplió o es el pueblo del pacto, está confundida con el cumplimiento verdadero que es Cristo. Cristo es el único que cumplió el pacto. Él es el que de verdad nos trajo las bendiciones del pacto a todas las naciones y Él es quien de verdad pudo ser luz a todas las naciones. Así lo presenta el Nuevo Testamento. Y ese lugar no debe de ser confundido con ninguna otra persona, ni con ninguna iglesia, ni con ningún pueblo. Él es el primogénito, Él es el escogido de Dios, Él es la luz, Él es el mediador, Él es el, el, el prometido por Dios para el cumplimiento perfecto de todo lo que había revelado. No hay que olvidar que Israel está iniciando una nueva etapa o va a iniciar una nueva etapa al entrar a la tierra prometida con varios elementos exclusivos. Esta exclusividad no es de Israel, es la que Dios le está pidiendo. ¿Cuáles son estos elementos de exclusividad? Primero, un solo Dios. ¿Cuál es la explicación de esta exclusividad? Israel no puede tener muchos dioses, no debe tener muchos dioses o sería igual que las demás naciones. Israel tiene que entender que ella tiene un solo Dios y es el Dios que se les reveló. Pero es más importante que Israel entienda que es un solo Dios, no porque sea el mejor entre varios dioses, sino porque no hay otro Dios. Las otras naciones viven en engaños y en mentiras adorando a dioses que no son dioses, sino son criaturas, adoran al sol, adoran a la luna o adoran a la tierra. Entonces, el problema de las naciones es que en vez de adorar al Creador, adoran las criaturas. Israel tiene que entender que hay un solo Dios, no hay muchos, pero que ese solo Dios es el que se les ha revelado y quiere que ellos vivan como un solo pueblo de un solo Dios. Ahí empiezan las exclusividades. Entonces, esto tiene no solamente que ver con un acto divino de egoísmo o de celos así emocionales, sino tiene que ver con la verdad. O sea, de verdad Israel, si tú quieres vivir de acuerdo a como, a como un pueblo debe de vivir para que viva en armonía con toda la creación, con toda la tierra, con todos sus hermanos y con el Creador, tienes que creer en un solo Dios porque así es como está la realidad. Creer en varios dioses es una distorsión de la realidad. Creer en otro Dios que no sea este que se reveló en el Sinaí es una falsedad. Y ya se lo demostró Dios con Egipto, al tumbarle a sus 10 dioses más poderosos y hacerle sentir a Israel que esos no son dioses. Entonces, es importante esta exclusividad de un solo Dios porque en la medida que un pueblo entienda que hay un solo Dios y ese Dios es creador y es el único Dios, en esa medida ese pueblo vivirá en la verdad. En la medida que un pueblo adore a muchos dioses o tenga de dioses a las cosas creadas, ese pueblo
no solo vivirá en la mentira, sino su organización, su estructura estará basada en mentiras. Entonces es determinante el criterio de un solo Dios y por eso es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No es porque no quiero o no me gusta o me cae mal, es porque no existen, es porque no hay. No vivas en la mentira, no existe otro Dios fuera del Dios que se te reveló. Pero además ese único Dios solamente se reveló con un nombre, no lo confundas, y su nombre es un nombre que no es un nombre, es el yo soy. Entonces es importante que Israel aprenda que ese Dios se reveló con un solo nombre, no con muchos, aunque tenga muchos adjetivos. Su nombre es, pues se ha traducido como Jehová, como Yahvé, pero recuerden que son las cuatro letras que significan el yo soy. Pero además Israel tiene que entender que solamente hay un pacto, no hay muchos pactos, es un pacto. Las demás naciones, para que vengan a formar parte del pacto, tendrían que unirse a Israel. No existen muchos pactos con cada nación, es un solo pacto, el pacto que Dios hizo con Abraham. Es bajo ese pacto con Abraham que Dios le dio tierras a Edom, le dio tierras a Moab, le dio tierras a los demás porque vienen de la línea de Abraham. Es decir, hay un solo pacto, no son muchos. Otro elemento, hay un solo mediador. En este momento el único que podía presentarse delante de Dios era Moisés, pero ese mediador era falible, era imperfecto. Pero Dios les está mostrando que solamente hay un mediador, no hay muchos. Luego, hay una sola promesa. A Abraham se le hizo una sola promesa, no son muchas. La promesa es en tu simiente. Y ahí está la otra cosa singular. Una simiente, no muchas. Es una nada más. Una sola simiente. Una sola presencia se manifestará para guiar a Israel, no muchas. Es una sola nube la que camina con ellos, de día es cubre del sol y de noche es llama de fuego. Es esta misma nube, no son varias nubes, es una sola nube, es una sola presencia. Por lo mismo, Dios solo tiene un pueblo, no muchos pueblos. De todas las naciones, Él quiere hacer un pueblo. Así lo prometió desde Sinaí. Dijo, quiero un pueblo de reyes y sacerdotes, no muchos pueblos. Es una sola ley, la ley que ya reveló en Sinaí y que Moisés la recapituló y la volvió a definir aquí en Deuteronomio. Una tierra, en este momento es esa tierra que les va a entregar. En ese momento histórico para Israel es una sola tierra, no muchas tierras, una sola tierra. Y en el capítulo 12 les dice un solo santuario. En este momento es un tabernáculo el que tienen y es movible. Pero cuando entren a la tierra, le dice Dios, yo te voy a decir dónde van a colocar el santuario y a ese lugar y solo a ese lugar pueden llevar todas las ofrendas. No van a ser santuarios en cada lugar. Solo un solo santuario va a haber en toda la tierra. Un solo sumo sacerdote. Había muchos sacerdotes, había muchos levitas, pero solo un sumo sacerdote. Un solo sistema sacrificial, no eran muchos, era un solo sistema y estaba basado en el altar que estaba fuera del templo. Un calendario, estaba estipulado cuáles eran las fiestas, cuáles eran las fechas y qué días tenían que congregarse. Ahora que iban a estar en la tierra prometida, ya no iban a estar alrededor del tabernáculo, entonces Dios les estipula ya no reunión, sino peregrinación. Cambia la estructura de Éxodo a Deuteronomio. Antes era santa convocación ahí al centro, en el tabernáculo. Ahora es peregrinación de donde tú habites, a donde le toque a tu tribu, tienes que peregrinar hasta el lugar donde Dios establezca, donde va a poner su morada. Eh, hay una señal, no hay muchas, la circuncisión. Hasta este momento es la circuncisión. Esa señal es de rubro privado y en este momento solo para varones. Hay una sola señal pública que es el sábado, el reposo. Esa es señal hacia afuera, hacia las naciones. Las demás naciones tienen que corroborar que este Dios al que adora Israel
pidió que se le adore el séptimo día y esa es la señal pública de este pueblo, es única. Luego, Moisés les va a advertir en estos capítulos que estamos iniciando que un día vendrá un profeta como él. Así se nos dice, un día vendrá un profeta como yo, Dios mandará un profeta. Así que en la mente del pueblo también quedó esta idea de que un día vendría un profeta. Cuando la samaritana se encuentra con Jesús, es lo primero que le pregunta, le dice, ¿eres tú el profeta que había de venir? Refiriéndose a esta profecía que hizo Moisés. También es en este pasaje de estos capítulos que vamos a ver, donde se les avisa que van a tener un rey, pero que Dios es el que les va a indicar cuándo y cómo y quién va a ser este rey. Entonces ya había la promesa de un rey. El problema fue que más adelante Israel se precipitó y no esperó al tiempo de Dios cuando eligieron a Saúl. Pero aquí ya estaba la promesa del rey y aquí es donde Dios les aclara cómo debe ser ese rey, de tal manera que cuando se evalúa a un rey en la Biblia, se evalúa a partir de Deuteronomio. No se evalúa a partir de sus logros o sus hazañas o sus proezas, sino a partir de lo que Deuteronomio pidió cómo debía de ser un rey. Ahorita lo vamos a checar. También más adelante, esto no está en Deuteronomio, sino más adelante, cuando venga el pacto con David, se va a estipular un solo trono, no son muchos, una sola ciudad, no son cualquiera, que va a ser Jerusalén. O sea, una tierra sí, pero es solo una ciudad que va a ser la capital, y dentro de la ciudad solo un templo. Vean esto que va como en círculos concéntricos, y una sola dinastía, la de David, y un solo reino. Estas singularidades o estas unicidades que hay dentro de todo el esquema bíblico se vienen a cumplir precisamente todas, absolutamente todas, en Cristo. ¿Qué elemento de todos estos que acabamos de ver resumía todos los solos del Antiguo Testamento? El templo. ¿Por qué? Porque en el templo estaba el único Dios, ahí estaba su nombre, el arca representaba el pacto, era en el templo donde estaba la mediación entre Dios y los hombres, ahí estaba representada la presencia de Dios, ahí estaba representada la ley, ahí estaba todo, ese era el santuario, el sacerdote, el sistema sacrificial, el calendario giraba en torno al templo, o sea, el templo viene a simbolizar el momento de resumen total de todo lo que Dios prometió para Israel. Ahí está el pacto, ahí está todo. Por eso cuando Jesús viene y dice, uno mayor que el templo está aquí, es para el creyente leer ese texto, es reconocer que si el templo era el resumen de todo lo prometido a Israel, quien estaba en ese momento, Cristo, era mayor que todas esas promesas prometidas a Israel. ¿Por qué? Porque Cristo sí vino a cumplir perfectamente todas esas unicidades o singularidades que Dios había prometido. Él sí fue el verdadero mediador, el verdadero rey, el verdadero profeta, el verdadero sumo sacerdote, su trono, su dinastía, todo, el Señor del sábado. Entonces, Él vino a establecer el reino, Él es hijo de David. Entonces, esto es importante que no lo perdamos de vista nunca, porque el templo va a representar precisamente este santuario único en donde van a converger todo lo que Israel debe de ser como nación. Por eso, que cayera el templo era sin señal de que Dios los había abandonado. Pero mientras el templo estuviera, ¿cómo se llama?, erigido, era señal de que Dios estaba ahí con ellos. Sin embargo, Jesús les va a advertir en el Nuevo Testamento que no iba a quedar piedra sobre piedra. Esto también es muy interesante en el Nuevo Testamento, como Jesús pues ahora sí que a los que creemos en Él entendemos que todo este sistema físico, territorial, cíclico del templo había llegado a su fin porque había uno mayor que el templo y era Él mismo. En este momento, cualquier otra cosa que se quiera comparar con Jesús es idolatría.
No hay pueblo, no hay reino, no hay territorio, no hay ley, no hay mediador, no hay simiente más que Cristo. Y Cristo es el centro de la historia humana, es el centro de todo el universo, es el centro de toda la realidad. Quien no tiene a Cristo como eje vive en una realidad distorsionada. Esto es importante, el porque hay que predicar el evangelio a toda criatura, porque el día que Cristo venga, Él separará a unos a la izquierda y a la derecha, y los de la izquierda dirán por qué, y dirá porque no los conozco, y los de la derecha dirán por qué, porque sí los conozco. Entonces aquí va a ser, ¿y cuál es el criterio? Fíjense que el criterio es la no ociosidad. Dice, porque cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando tuve sed, me diste de beber. Todo lo contrario a lo que Saquiel dijo que Sodoma, Samaria y luego Jerusalén habían hecho. Por su ociosidad y comodidad, habían olvidado al afligido y al menesteroso. Vean cómo se hila perfectamente todo el Antiguo con el Nuevo Testamento. Les decía yo que en Deuteronomio 12 hay un elemento también nuevo que va a introducir Deuteronomio, que es el reposo. El reposo ya tiene una connotación en la mente del pueblo, que es el día, es es cuestión del tiempo. El reposo es un tiempo. El séptimo día ellos entran, es como si se abriera un portal y cuando inicia el séptimo día, ellos entran al tiempo de Dios, ellos entran a la dimensión espiritual de lo divino. Pero aquí en Deuteronomio se va a ampliar esta idea del reposo y les va a decir Moisés que cuando entren al reposo, y ya se está refiriendo a la tierra, es decir, el concepto de reposo va a ampliarse de lo temporal del tiempo también a lo espacial, el tiempo y el espacio como parte del reposo divino, las dos dimensiones, tanto en lo temporal como en lo territorial. Y esta idea de entrar al reposo es lo que va a enfatizar Deuteronomio 12 de que cuando Dios les dé a heredar la tierra, entonces les dará el reposo. Pero es Hebreos, primero Salmos con David y luego Hebreos, los que van a aclarar que todavía, aunque ya están en la tierra prometida, todavía no han entrado al reposo. Y es Hebreos el que va a enfatizar que el reposo es Cristo. Ya no es un tiempo ni un lugar, es un hombre, el Dios hecho hombre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa frase es él es el reposo. Por eso pudo decir, yo soy Señor del día de reposo. Él es más que un día. Él es más que un lugar. Él es el reposo del creyente. Y obviamente Él nos lleva al reposo pleno, consumado y total, que va a ser cuando Él venga, donde ya no va a haber tiempo, sino va a ser eternidad. Y ya no va a haber una tierra, sino va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no es un territorio ubicado entre dos límites, sino es un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, vean todo lo que Jesús logra hacia lo eterno y hacia lo pleno, que Israel apenas lo esbozaba en términos muy, muy temporales y muy, muy territoriales. Entonces, el Antiguo Testamento apunta al Nuevo y tenemos que verlo siempre en esa dimensión. Eh, ya en el capítulo 13, Moisés les advierte que van a venir profetas. Y aquí es interesante porque incluso les dice Moisés que esos profetas pueden hacer milagros. Es decir, el milagro no es el criterio con lo cual se debe de evaluar a un verdadero profeta. No es el milagro. Milagro pueden venir hasta de Luzbel, dice la Biblia. Él puede hacer que caiga fuego del cielo. Entonces, cuando una iglesia, un pueblo, una persona se deja guiar por alguien que hace milagros, está cayendo en esta advertencia que está haciendo Moisés. Cuidado, dice Moisés, porque si un profeta realiza señales y prodigios, pero su mensaje central es que te desvíes del Dios verdadero, entonces es un falso profeta y
hay que matarlo. Esa es la frase que va a usar Moisés. Hay que cortarlo del pueblo, hay que quitarlo, porque va a contaminar a todo el pueblo. Es decir, el milagro no es el criterio, es la herejía. Es no, no estar tan pendiente de qué milagro hizo tal o cual persona, sino quién es su Dios, de qué Dios me habla. Porque no vaya a ser que no sea el Dios de la Biblia, porque no vaya a ser que sea un Dios acomodado a sus intereses o acomodado a sus ideas y entonces me haga a mí moverme hacia ese Dios, aunque tenga el mismo nombre Cristo y aunque tenga el mismo nombre Jehová, pero no es el que la Biblia dice. Entonces mi corazón, que es la prueba de Deuteronomio, el corazón se va a ir tras otros ídolos por un gran milagrito que se me hizo. Entonces esa es la advertencia que está haciendo Moisés. Cuidado. Es aquí la clave de no tendrás dioses ajenos. El primer mandamiento es clave para la vida. No se trata de que alguien me sorprenda con algo que hizo. Se trata de quién es el Dios que adoras. Porque no vaya a ser que se descubra que tu verdadero Dios es el milagro o el que hizo el milagro y no Dios mismo. Es decir, así como hay personas que adoran las cosas creadas, hay personas que adoran los milagritos y prefieren los milagros que conocer verdaderamente al Dios de la Biblia. Entonces ya estamos viendo estos dos, las dos formas en que Dios prueba el corazón ante la abundancia, cuando nos va bien o cuando nos sucede un milagrito de algo bueno, o ante la escasez cuando nos va mal y ante cuando hay adversidades. Entonces es aquí donde Moisés va a advertir y aquí es donde va a prometer que un día vendrá un profeta. Es decir, en el Nuevo Testamento no solo se esperaba un hijo de David, o sea, un rey, también habían grupos que esperaban a un profeta como Moisés. De hecho, había grupos que esperaban a un sacerdote en la línea de Melquisedec, porque así lo prometía también un salmo de David. Entonces, habían muchas expectativas diferentes de cómo iba a ser el Mesías. Unos creían que iba a ser hijo de David, otros que iba a ser un sacerdote de la línea de Aarón, otros de la línea de Melquisedec, otros de que iba a ser un profeta. Había muchas ideas de cómo iba a ser el Mesías y incluso había la idea de que iban a haber varios Mesías, no solamente uno. La idea la que yo he escuchado actualmente que tienen los judíos actuales, los que son digamos, de etnia judía, es que es probable que ni siquiera sea una persona, sino que el Mesías en el Antiguo Testamento se refiere al pueblo de Israel. Ellos son el Mesías. Esa interpretación la he escuchado ya varias veces con personas de que son de prácticas de judaístas, en donde ya elevaron la categoría de Mesías de una simiente a las simientes en el sentido de pueblo, ¿no? Pero bueno, la promesa o la profecía que hace Moisés aquí es de que iba a venir un profeta. ¿Cuándo se cumple esta profecía? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice Mateo, y Jesús subió al monte y abriendo su boca les enseñaba diciendo? Esta idea de subió al monte asemeja a Moisés, pero a diferencia de Moisés que él recibió la Torah de parte de Dios y la expuso al pueblo, aquí dice abriendo su boca. Él mismo tenía la autoridad para hablar, no esperó que le viniera como a Moisés. En esta narración de Mateo ya se está presentando a Jesús como este nuevo profeta que trae palabra de Dios porque él mismo es la palabra de Dios. Y este es tan importante, vean la sutileza que hace Moisés aquí de los milagros, porque el milagro también puede ser una forma de idolatría. Y la idolatría es la que debe ser erradicada de Canaán cuando entren. Es el primer pecado que hay que quitar porque es el que distorsiona no solamente la mente, el corazón, sino también distorsiona todo el pueblo, toda la sociedad y contamina la tierra. La idea de contaminar la tierra es por cuando ese pueblo adora a un Dios que no es el verdadero Dios, la tierra sí sabe quién es su creador.
y la tierra tiene que estar soportando encima de ella personas que están adorando a alguien que ella sabe que no es el creador. Por eso Moisés pone al cielo y a la tierra de testigos, y esa es la razón por la cual el pueblo tiene que entender que la importancia de erradicar los ídolos. Otro elemento importante aquí de un solo Dios, que es el criterio, yo diría, principal de todo Deuteronomio, cuidado de los ídolos, es en la antigüedad creían que cada territorio estaba cubierto y protegido por un dios diferente. De manera que los dioses de Egipto cuidaban a Egipto, pero los dioses de Canaán cuidaban a Canaán y los dioses de cada territorio cuidaban ese territorio. Así que la idea era de que cuando una persona se movía de un territorio a otro, tenía que conocer los dioses de ese territorio para poder hacer los rituales que ese dios pedía y hacer todo lo que ese dios exigía para poderlo para cumplir las expectativas y la tierra pudiera seguir siendo fructífera y pudiera seguir pudiera la persona seguir viviendo en esa tierra. Entonces tenían este concepto de que cada tierra tenía un Dios. Dios les está exigiendo a Israel, tú vas a entrar a Canaán, hay muchos dioses, pero esos no son dioses. El verdadero Dios es Jehová, ya se lo mostró en Egipto. Entonces Israel tiene que entrar con la certeza y la fe de que Dios es Dios de toda la tierra y Él gobierna también en Canaán, porque todos los pueblos de ahí creen que sus dioses son los que gobiernan Canaán y si no le dan los tributos o rituales adecuados, esos dioses van a enfurecer y van a causar estragos en Canaán. Entonces, piensen en el miedo que le podría dar a una persona del pueblo que no tuviera su fe clara de que Dios es Dios de toda la tierra, al entrar a Canaán y no adorar a los dioses de Canaán cuando todas las culturas tenían en entendido de que cada territorio estaba bajo el dominio de un Dios. Esto es muy, muy interesante, por eso también es una prueba de fe el que ellos entren y estén convencidos de que Jehová es el verdadero Dios, no solamente de este pueblo, de toda la tierra, y Él tiene dominio sobre todas las naciones, y por eso es el único que se puede atribuir el, el acto de enjuiciar a una nación, ya que esa nación está en una tierra que la ha contaminado porque Él es dueño de esa tierra. Él es el único que puede tener el derecho de permitir que habiten o expulsarlos de esa tierra. Y la tierra está siendo testigo de la contaminación que hay en cada parte, en cada territorio, ¿no? Entonces, por eso es tan severa la idolatría. La idolatría no la vean como meramente adorar una imagen de plata o de oro o de piedra o de madera, como hoy pensamos nosotros que no somos idólatras porque no adoramos o no tenemos ni un santo en nuestras casas o en nuestras iglesias. Pero la idolatría va más allá. La idolatría es esta complacencia, es esta abundancia en donde yo me siento bien conmigo mismo de tal manera que puedo vivir sin Dios o puedo vivir dejando a Dios en un pedacito de mi existencia. Ahí los domingos, una hora al día, pero los demás días son míos y ahí es donde voy a probar realmente cómo está mi corazón, a quién sirvo realmente. Porque si he desplazado a Dios a un momento de mi existencia, entonces el Dios que adoro no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es Dios de todo y sobre todo, de todos los aspectos. Él quiere ser amado con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza, no solamente en un momento y no solamente en un territorio. Entonces, si mi concepto de Dios no es ese que la Biblia reafirma, es probable que yo esté adorando un ídolo, un Dios chiquitito, reducido a un momento, reducido a una hora o reducido a un lugar. Pero fuera de ese lugar al que llamo templo o fuera de ese día de reunión, yo vivo como yo quiero y como a mí se me ocurre porque todo lo demás es mío. Entonces, ahí es donde se revela el corazón, quién es tu verdadero Dios, ¿no? Es de ahí la importancia que tiene la idolatría. ¿Por qué es tan fuerte el tema
de la idolatría y por qué es tan castigada tan severamente con la muerte. Porque Dios, al hacer pacto con Israel, con este pueblo, está estableciendo un pacto al estilo matrimonial. Israel es su esposa, él es su esposo. El hecho de que Israel se vaya en pos de otro ídolo es adulterio. No, la idolatría es comparada con el adulterio siempre. Y Israel se fue en pos de sus amantes, dice después Oseas. Entonces, aquí la clave está en la fidelidad del pacto. Él jamás le será infiel y está pidiendo que Israel le sea completamente fiel. Es la exigencia de un esposo que ama. Él pide fidelidad. Y de un esposo que sabe que él es fiel, que él está pidiendo la fidelidad de su esposa. Es en ese sentido. La idolatría entonces viene a ser alta traición, adulterio frontal. Es lo peor que puede haber. En el capítulo 14 va a venir otra vez la serie de reglas, de leyes sobre la alimentación, sobre el diezmo, pero también sobre Dios va a ir acomodando y aclarando cómo van a ser estos diezmos. En el Éxodo, pues estaban a tiro de piedra, ahí entregaban sus diezmos o sus primicias directamente al tabernáculo, pero ahora iban a estar retirados, pero además ahora se iban a dedicar más a la agricultura, así que todas las leyes que vamos a encontrar aquí en este capítulo de Deuteronomio va a tener que ver con este diezmo de la agricultura, de cómo se va a definir, de cómo lo van a llevar y hasta el templo o cómo lo van a guardar o cómo lo van a entregar, a quiénes se lo debe entregar, pero también se define para qué debe ser usado y un tercer diezmo, perdón, un diezmo que va a ser cada tercer año, que va a ser exclusivo para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, porque la santidad de este pueblo también incluye justicia social. La santidad no es solamente me porto bien y, y alabo y canto y elevo mis manos. La santidad incluye ayuda al desvalido. Ese fue el gran pecado de Sodoma, que por su soberbia, que su soberbia se tradujo en comodidad, en abundancia, en ocio y en no atender a los desvalidos. Es lo que el pueblo de Dios tiene que evitar. Y la manera en cómo la abundancia se frena para que no sea ociosidad es que todo lo que tengas en abundancia lo compartas con el necesitado. Vean la solución que Dios le da al pueblo. Si tu abundancia la usas para ti mismo, es obvio que vas a convertirte en ocioso. Es obvio que vas a buscar satisfacer cada vez más tus deseos, las cosas que más anhelas en la vida, de tal manera que tu corazón se va a endurecer. Pero si tu abundancia tú la traduces en compartir con el necesitado, es en ese sentido en donde tú vas a estar teniendo este criterio que Dios da de un pueblo santo, que no está olvidándose de Dios, que la abundancia no lo está llevando al olvido y a la soberbia, sino lo está acercando más a Dios. Entonces el peligro de la abundancia es el olvidar a Dios, el olvidar su ley, el olvidar por qué es que Dios los ha escogido. Toda la ley fue dada para mantener la esperanza de salvación en Cristo hasta que Cristo viniera. Cristo es el fin y el perfeccionamiento de la ley. Todas las leyes que encontremos en Deuteronomio, tanto la ley moral de los 10 mandamientos como las leyes ceremoniales acerca de sacrificios y días santos y demás, como las leyes civiles acerca de si las propiedades y acerca de si los juicios y demás, todo apunta a Cristo. Cristo es la perfección de la ley, por lo tanto, todas estas leyes dietéticas, lo único que tenía que aprender el pueblo es qué significaba ser puro por fuera. Esa era la idea de las dietas y los días y las ceremonias, era la pureza externa, pero todo apuntaba a la necesidad de la pureza interna. Alguien podría cumplir todo perfectamente en lo externo y no estar limpio en lo interno. Jesús viene precisamente a cumplir la ley para que tenga efectividad en lo externo y en lo interno.
porque la santidad fluye del interior hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Yo por más que cumpla una ley, por más que no coma ciertas comidas, por más que respete los sábados, por más eso no me limpia el alma, solamente me hace, digamos, quizás un mejor ciudadano, quizás una persona aparentemente buena ante los demás, pero lo único que limpia al alma realmente es la sangre de Cristo y este nuevo corazón que Él nos da. Y entonces va a fluir de adentro hacia afuera la santidad. Hay dos tipos de personas. Ambos pueden verse por fuera muy limpios, pero hay quien está limpio por fuera y por dentro, y hay quien está limpio por fuera, pero no por dentro. Esa fue la gran crítica de Jesús a los fariseos. Le decía sepulcros blanqueados, es decir, por fuera llenos de mármol blanco brillante, pero por dentro eran huesos, eran pudredumbre. Entonces, esto es justamente lo que Cristo va a lograr al venir Él como nuevo representante de la ley, a dar la pureza externa, pero desde el interior. Una pureza que corre del corazón hacia afuera y no de afuera hacia adentro. El capítulo 15 nos va a recordar el año de jubileo, el año de remisión, pero también va a incluir el año sabático, el año séptimo, y aquí va a cambiar la dinámica a diferencia de lo que ya habíamos visto en Éxodo, porque aquí la tierra tiene que descansar. En el desierto, pues no había este criterio porque no eran agricultores y tenían otro tipo de prioridades. Pero aquí ya entra el descanso de la tierra también como parte del año de jubileo y entra otro elemento, liberación de esclavos. Cada séptimo año los esclavos tienen que ser liberados. Acuérdense que el concepto de esclavitud no es el mismo que posteriormente se conoció en la historia de estas personas que se apropiaban de otros seres humanos. No, aquí esclavitud tiene que ver con servidumbre, tiene que ver con personas que trabajaban al servicio de otras por un pago, por una remuneración o porque habían quedado en situaciones críticas y habían perdido por mala administración o por alguna otra situación, alguna desgracia, se ponían al servicio de alguien y a eso se le llamaba esclavitud. Obviamente sí se practicaba la esclavitud en este aspecto de posesión de la persona, pero Dios le prohíbe a al pueblo que está configurándose aquí, que él sea igual que las otras naciones. Aquí, alguien que entre a formar parte de este grupo llamado esclavos o siervos o trabajadores, en el año séptimo tiene que ser liberado. ¿Qué es lo que cambia aquí con respecto a lo que ya se dijo en Éxodo? En Éxodo, en el año séptimo eran liberados. En Deuteronomio, vean lo interesante, le dice Dios, los vas a liberar y le vas a dar una porción de tierra. Vean que no son las mismas cosas exactamente iguales. Aquí ya entra un nuevo elemento, la tierra. Ya van a poseer la tierra. Ahora no solo es liberar al esclavo y que Dios te bendiga y mucho gusto y ahí nos vemos, sino tienes tú como patrón, como amo, no solamente que liberarlo el año séptimo, sino también darle una porción de tierra para que él también tenga dónde vivir y dónde trabajar. Entonces vean que sí son elementos cruciales, cambios que no son repetitivos, Éxodo y Deuteronomio, hay elementos que se están añadiendo para que entendamos cómo en cada circunstancia Dios va aplicando su ley de manera que se entienda perfectamente quién es Él a través de la aplicación de cada una de sus leyes. Y otra vez, el capítulo 15 vuelve a insistir en no endurezcas tu corazón al pobre. ¿Por qué está en relación esto con el día de remisión? Justamente, volvemos a repetir, es el gran pecado de Sodoma, de Egipto y de todos los grandes imperios que Dios enjuició. Por su soberbia y su abundancia se olvidaron de los pobres, se olvidaron de los afligidos, de los menesterosos. Entonces, ¿qué sucede cuando te olvidas de eso? Tu corazón se endurece. Entonces, Dios está pidiendo, no solo no te olvides de la ley, no te olvides de tu Dios, no endurezcas tu corazón hacia el pobre. En Cristo todo esto tiene su cumplimiento. Primero, ya no solamente se perdonan las deudas cada séptimo año. Cristo en el acto de la cruz se perdonaron las deudas completas de todos y ya no hay nada
que debamos, no hay ningún adeudo delante de Dios del creyente. Él nos liberó de la esclavitud del pecado y la esclavitud de la muerte que estaba sobre nosotros. Él nos consagró porque Él es el primogénito de toda la creación, pero Él nos toma como hermanos. A Él, al ser el hermano mayor, nos toma como, no solamente como sus amigos o como sus siervos, sino dice, nos he llamado hermanos. Fuimos de esclavos a siervos, de siervos a amigos y de amigos a hermanos. Hasta esa categoría nos llevó Cristo. Él bien hubiera podido liberarnos del pecado y dejarnos como esclavos o dejarnos como siervos o incluso como amigos. Porque hay un momento en que dice, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace el Señor. Los he llamado amigos, es decir, los sube de categoría. Pero después de su muerte, el Nuevo Testamento nos revela que subió una categoría más todavía, de amigos a hijos. Ahora somos hijos del Padre. Hemos sido adoptados por el Padre a través de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Y obviamente la promesa de que no se endurezca el corazón, de que el problema serio del ser humano y del pueblo de Israel en estos momentos del corazón, pues está aquí en que el Espíritu vendrá a regenerar los corazones. Y eso Moisés lo vislumbra, porque él ya sabe que este pueblo, una vez que él se vaya, este pueblo, su corazón le va a fallar otra vez y van a pecar y van a caer. Pero el mismo Moisés en Deuteronomio dice, pero Dios un día circuncidará sus corazones. Esto tiene que ser un acto de Dios, porque ustedes mismos, sus corazones son fáciles de endurecer. Y este gran momento se dio justamente con la llegada del Espíritu, y cuando el hombre cree en Cristo, el Espíritu regenera el corazón y lo limpia. Es decir, son dos cosas el problema humano. Primero, nuestra situación delante de Dios. Delante de Dios somos culpables porque no hemos podido obedecer su ley. Hay una sentencia que pesa sobre nosotros. Pero aparte de que hay una sentencia externa delante de Dios, hay un problema interno. El corazón está contaminado, está deteriorado, está dañado. Entonces, aun cuando Dios nos perdone todo, el corazón vuelve a pecar y vuelve a quedar bajo condena. Era necesario, por tanto, dos acciones de parte de Dios. Liberarnos de la condena, liberarnos del juicio que pesaba sobre nosotros, el juicio externo delante de su ley, pero también regenerarnos el corazón y cambiarnos el corazón, porque si no, de otra manera, seguiríamos en la misma situación anterior, donde Jesús lo narra de una manera, dice, el cerdo vuelve a regresar al lodo. Si el corazón no le es cambiado, la naturaleza vuelve a donde va. Entonces, es aquí donde decíamos el lunes pasado, cuando hablamos de la gracia de Dios, no solo pensemos en la gracia en torno a que nos perdona todo, esa es la gracia que viene de Dios para librarnos de la deuda, pero también la gracia transforma el corazón, porque la gracia también entra al corazón humano y lo cambia. Si vemos la gracia sesgadamente o solamente apelo a la gracia cuando peco, pero no me importa seguir pecando, es que estoy mal entendiendo la gracia. La gracia tanto es perdón cuando peco, como también regeneración y transformación del corazón, en donde aun cuando fallo, ya puedo vencer el pecado. Ya tengo victoria sobre el pecado. Tiene que notarse que puedo vencer al pecado, aunque todavía haya peleas que pierda, ya hay victorias que obtengo. Entonces, ahí está la clave del creyente. No vamos a lograr la victoria completa en esta vida, pero un día Cristo vendrá a erradicar completamente el pecado del corazón. Ahorita transformó el corazón, pero quedaron residuos de pecado en nuestro cuerpo. Ese pecado va a ser limpiado totalmente cuando Cristo venga por segunda vez, y es entonces cuando ya no solo, ahorita fuimos librados del poder del pecado, ya el pecado no reina sobre nosotros, podemos vencerlo, pero no hemos sido librados de todo el pecado que mora en nosotros, solo de su poder. Ya podemos vencerlo, pero el día que Cristo venga seremos
limpiados totalmente, no quedará ni un milímetro de pecado, ni un miligramo de pecado. Entonces, esa es la diferencia entre el ya, pero todavía no. Es la diferencia entre mi corazón ya es nuevo porque ya puedo vencer el pecado, ya tengo dominio sobre él, pero todavía fallo hasta que Cristo venga y sea erradicado completamente de mí. El jubileo definitivo es Cristo cuando abrió la lectura de Isaías el día que llegó a la sinagoga la primera vez, dijo, el año agradable del Señor. Esto se ha cumplido hoy, cuando él mencionó y dijo que los ciegos ven, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen y los esclavos son liberados. Ha llegado, dijo, el año agradable del Señor. ¿Qué es ese año agradable que Jesucristo anuncia? El famoso año de jubileo que tanto anunciaba, que era después de 7 años donde se descansaba la tierra, se perdonaban deudas, cada 50 años, sea 7 juegos de 7 y un año más, se venía el gran año de remisión en donde no solo se descansaba la tierra como se hacía cada 7 años, no solo se liberaban esclavos como se hacía cada 7 años. No solo descansaba la tierra como se hacía cada 7 años, también se restauraba, era un reinicio, un reset. Se volvía a iniciar y se devolvían las tierras a sus propietarios originales. Era un sistema económico que estaba estipulado ahí en la ley, que no se sabe si Israel lo cumplió, porque justamente este sistema revela una vez más el corazón. ¿Quién va a querer devolver en el año 50 algo que ya consiguió? Lo haya conseguido como lo haya conseguido, es de él. En vez de entender que el sistema económico divino era la tierra es de Dios, no es tuya. Solo la obtuviste este tiempo para administrarla, pero en el año 50 tienes que regresarla. Era otro momento donde se evidenciaba el corazón, hasta donde las propiedades tenían arraigado en el corazón un ídolo. O sea, el corazón tenía como ídolo a las propiedades. Hasta dónde mis esclavos eran míos y no los liberaba yo. Hasta dónde las deudas, porque tenías que dejar a los que te debían dinero, quedaba en ceros. Ese año 50 todo quedaba en ceros. Entonces, ¿qué es lo que está aquí sucediendo en esta ley de Deuteronomio que al mismo tiempo que está repitiendo la ley de Éxodo la está actualizando, justamente mostrándole a Israel todas las formas posibles en que los ídolos pueden hacerse nido en sus corazones y olvidarse de Dios? Y todas las leyes lo que están haciendo es eliminando los ídolos posibles cada sábado 7, cada año 7, cada año 50, en cada momento tienes que liberarte de todos tus ídolos, llamado trabajo, llamado posesiones, llamado reputación, todo lo que tú consideras como lo mejor debe de quedar eliminado, porque el único que debe satisfacer tu corazón es Dios. ¿Qué sucedió en la cruz? No me voy a detener mucho en esto, pero sí quiero recordarles que en la cruz no solamente Cristo murió por mí y ya. Ahí en la cruz, un día nos vamos a detener punto por punto. Vino la expiación, vino la propiciación, la redención, la justificación, la reconciliación, la santificación y la victoria. Todo eso se dio en la cruz ese día que Cristo murió. Fue el cumplimiento total de todo lo que se prometía en las leyes del Antiguo Testamento. La expiación perfecta, la redención perfecta, la propiciación completa, la justificación, es decir, ya no tenemos deuda delante de Dios, ya no hay nada que nos acuse, ya fuimos declarados justos. La reconciliación, ya no hay nada que se interponga entre nosotros y Dios, porque Cristo nos ha unido. La santificación, nuestro corazón ha sido cambiado. La expiación, la culpa ha sido quitada. La propiciación, Dios ya no está más airado con nosotros porque ve la perfección del cumplimiento de Cristo. La redención, Dios nos ha liberado de lo que nos tenía cautivos. Todo esto apuntaba a ese gran momento del año de jubileo que Cristo cumplió todos los elementos allí en la cruz.
Él es nuestra redención, Él es nuestro jubileo definitivo, Él es quien logró con su muerte sellar de manera completa este pacto entre Dios y su pueblo. Es por eso que es tan contundente el Nuevo Testamento para decir, sin Cristo no hay salvación, no hay manera, no hay posibilidad. La humanidad sigue bajo condena, bajo culpa, bajo corrupción, su corazón sigue endurecido, su corazón está totalmente corrompido, no hay manera. Es el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Si creemos en Cristo hay vida, dice Juan, pero si no creemos en Cristo, entonces estamos bajo condenación y la ira de Dios continúa sobre nosotros. La única manera en que el hombre es reconciliado con Dios es a través de Cristo, porque es la solución perfecta que Dios envió al mundo para volver a estar en armonía entre Él y su pueblo. Este es el gran cumplimiento de todo el deseo de Dios que reveló desde Génesis, pasando por toda la historia de Israel y que el cumplimiento sigue en Cristo. Cristo cumplió lo que Adán no pudo, lo que Moisés no pudo, lo que el pueblo de Israel no pudo. Así que querer vivir todavía bajo el antiguo pacto, bajo Moisés o bajo Adán, es despreciar la solución eterna que Dios envió al mundo en su Hijo Jesucristo. Entonces, Hebreos va a decir también, si fue algo difícil, duro, grave, a los que menospreciaron el pacto de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cuánto no más va a ser más grave quien menosprecie al Hijo de Dios? Eso fue lo que Jesús le dijo a las ciudades de allá de Capernaum y demás. Dice, Capernaum, si a Sodoma se le hubiera dado todo lo que a ti se te dio, o sea, el Hijo de Dios estaba presente ahí y ellos no creyeron en él, dice quizás Sodoma se hubiera arrepentido. Pero le dice Jesús, el castigo al día final será más tolerable para Sodoma, otra vez de comparación Sodoma, que para ti. Entonces vean aquí esto es como definitivo. Ya después ahondaremos más en esta idea de qué fue todo lo que sucedió en la cruz. En la cruz sucedieron un montón de cosas que hicieron que todo se cumpliera lo del Antiguo Testamento. El capítulo 16 va a reafirmar otra vez el esquema de las tres fiestas principales, la Pascua, la de las fiestas de las semanas, que es Pentecostés, y la de los tabernáculos. ¿Cuál es la diferencia aquí en el Deuteronomio? Lo que ya comenté, ya no van a ser convocaciones, van a ser peregrinaciones. Tienen que ir hasta el lugar que Dios establezca. Todavía no saben cuál es, todavía Dios no ha dicho cuál es, solamente les está avisando que Él va a indicar en dónde y cuando sea indicado el lugar, todos tienen que peregrinar cada año, 3 veces al año, hasta ese lugar, de principal, digo, de el mandamiento dirigido especialmente a los varones. ¿Por qué? Una vez más recordamos, es representativo. Claro que el varón podía llevar a su esposa y a sus hijos a las fiestas, dependiendo de sus posibilidades, pero él tenía que ir representando a la familia. No se trata aquí de mayor o menor dignidad, se trata de quién es el representante. Es lo que pasó con Adán y Eva. No se trata de quién pecó más o menos y a quién Dios había nombrado representante y era Adán. Por eso es Adán a quien se le hace el juicio primero. ¿Por qué es tan importante esta idea de la representación? Ya comentamos, porque apuntaban a Cristo como representante de la iglesia. Si el representante no falla, Dios considera a todos aquellos que representa como si no hubieran fallado. Pero si el representante falla, Dios considera a todos los representados también como que fallaron con él. Entonces, el hecho de que Cristo no haya fallado es lo que hace que todos los que estamos representados en él y por él seamos considerados justos, aunque no lo seamos. Entonces, esta peregrinación mínimo, los varones en representación de sus familias tenían que ir cada año 3 veces a
el lugar donde Dios estipulara. Y ya con el tiempo sabremos que va a ser Jerusalén, esa ciudad que David conquistó, pero muchos años después, pero mientras están en la tierra prometida y todavía no han conquistado Jerusalén, todo ese tiempo tenían que ir a donde estuviera el tabernáculo, porque todo ese tiempo el tabernáculo se estuvo erigido, así de telas como estaba en el desierto, pero ya en un lugar fijo, y es hasta en tiempo de David que se va a construir, mejor dicho, en tiempo de Salomón, que se va a construir un templo ya fijo. Eh, Cristo obviamente es el cumplimiento de todas las fiestas, Él es nuestra Pascua, Él es quien ascendió al cielo y derramó al Espíritu en Pentecostés, y Él es el verbo que habitó entre nosotros como en este acto de tabernaculizó entre nosotros o puso su tienda, puso su morada en medio de nosotros. Todo esto apuntaba a Cristo. Estas fiestas anuales, esas 3 fiestas anuales, eran un recordatorio continuo, tanto en tiempo como en tierra, en lugar, de lo que Dios iba a proveer más adelante con la llegada de su Hijo. Él nos iba a liberar como lo hizo en la Pascua, Él iba a mostrar su presencia como lo hizo en Pentecostés y Él iba a habitar en medio de nosotros como lo hizo en la fiesta de los tabernáculos. El capítulo 17 es cuando Moisés les dice la importancia que va a tener que haya jueces en cada ciudad. Va a cambiar el diseño judicial. En el desierto, pues todos tenían ahí acerca a Moisés, iban con él, o a cada jefe de tribu iban con él, arreglaban sus asuntos. Recuerdan que Jetro aconsejó a Moisés de que por tribus se distribuyeran, y ya las cosas más graves pues ya iban con Moisés. Pero ahora en la tierra prometida van a estar muy lejos, así que Dios les dice que en cada ciudad establezcan jueces. Pero estos jueces tienen que conocer esta ley, la ley de Deuteronomio, porque la ley de Deuteronomio es la que va a regir la justicia que se va a aplicar en cada ciudad. No lo que a ellos se les ocurra como justo o lo que ellos consideren como correcto. Es la ley. Y ahí dice, y cuando algo sea difícil de entender, entonces irán a donde está el santuario y le preguntarán a los sacerdotes que eran los expertos en la ley, los que tenían que estudiarla y enseñarla, y le preguntarían también al juez en turno que Dios haya llamado para esa tarea. Entonces, primero tenían que hacerse los juicios locales en cada ciudad, y en casos muy difíciles tenían que ir hasta donde estuviera el santuario para que los sacerdotes hicieran esta tarea judicial. Y es aquí donde Dios le promete que un día tendrían un rey, pero no es un rey como las demás naciones. Esa es la gran diferencia. Y Moisés les advierte, este rey no debe multiplicar caballos, es decir, no debe de confiar en su poder militar, en su poder de guerra. No debe de multiplicar a esposas, es decir, en esa época, las esposas dependían de las alianzas que cada rey tenía con otros reyes, que donde les daban a sus hijas para poder vivir en paz entre un reino y otro. Entonces, él no debe de confiar en esas alianzas, o sea, tener muchas esposas, sino que debe de confiar en Dios y no debe tener muchos caballos, porque también estas esposas que son de otros dioses, de otros reyes, pueden desviar su corazón. Pero también no debe ser un rey dado al oro y la plata, porque eso va a provocar codicia y opresión, justo lo que Moisés les está advirtiendo que va a ser el gran problema cuando entran a la tierra prometida, esta obsesión por la abundancia, la codicia, sino que debe de ser un rey humilde que dependa solo de Dios. Esto va a ser interesante porque precisamente cuando más adelante leemos en Crónicas que Salomón tuvo muchos caballos, tuvo muchas esposas y fue un hombre muy rico y lleno de plata, Crónicas no está aplaudiendo a Salomón, Crónicas está evaluando a Salomón con respecto al Deuteronomio. Es decir, lo que el libro de Crónicas está haciendo es evaluando que Salomón hizo todo lo que se dijo que no debía de hacer un rey. Muchas veces leemos el libro de los reyes y crónicas y este rey hizo esto y esto y esto, pero al final dice, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y podría parecer contradictorio,
porque antes dijo y construyó ciudades y trajo esto, hizo esto y llenó esto de oro y demás. Y uno podría decir, pero estaba bien ese rey, mira todo lo que hizo. Y al final la evaluación es, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Es decir, todos los reyes van a ser evaluados con respecto a Deuteronomio 17. En esta medida, el rey que cubra este perfil será un rey de acuerdo al corazón de Dios, pero un rey, aunque haga muchas cosas buenas y exitosas y prósperas, pero si no cubrió el perfil de Deuteronomio, va a ser considerado un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y cuál era la tarea principal del rey? El rey también, además de los sacerdotes, tenía que hacer una copia de esta ley de Deuteronomio y leerla todos los días de su vida. Su tarea de este rey era gobernar sometido a la palabra de Dios. No iba a gobernar de acuerdo a sus caprichos. Él iba a estar bajo la ley. El rey de Israel no era un rey tirano absoluto, sino era un rey que vivía bajo la ley. Es decir, por encima de la ley no debía de haber nadie, ni el pueblo, ni el rey, ni el sacerdote. Todos debían vivir bajo la ley de Dios. Y el rey no podía vanagloriarse o ensalzarse por encima de sus demás hermanos. Él tenía que ocupar este lugar del primogénito, el que los protege, no el que los aplasta o el que de manera soberbia se colocaba por encima de ellos. Entonces este concepto de rey es muy diferente a los conceptos de rey que habían alrededor. Y aquí está en Deuteronomio 17, eh, para que, para que veamos que no apareció la idea de rey hasta que el pueblo empezó a pedirla con Saúl y con David, sino desde aquí ya Moisés previó, obviamente revelado por Dios, lo que debía ser y cómo debía de ser. Es Cristo justamente el que cumple este papel de rey perfecto. Él no confió en caballos ni tuvo muchas esposas, solo tiene una, es su iglesia, y no codició oro ni plata. Él vivió siempre de manera humilde, no cayó en el juego del diablo de la abundancia y de la soberbia y de la ociosidad. Siempre vivió bajo la ley de Dios y él vivió siempre con la ley de Dios en su corazón, de tal manera que Cristo es el rey pactual definitivo. Todos los reyes de Israel fracasaron, hasta David mismo. Todos acumularon riqueza, poder y se fueron en pos de otros dioses para satisfacer a sus propias esposas, como le pasó a Salomón, y no cumplieron el requisito que Dios pedía aquí. El único que cumplió ese requisito perfectamente es Cristo. Él cumplió la ley perfectamente y solo confió en la providencia del Padre, cuando al diablo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene, ni siquiera en la necesidad, ni siquiera en la escasez. Él siempre confió en el Padre. Él entró con un pollino, no en caballos. Él entró con un pollino de asna y rechazó todo orgullo militar y quisieron coronarlo ese día y él lo rechazó. Y es por eso que él es el verdadero rey que hoy reina con justicia. Recordemos que el día de la ascensión, la palabra ascensión no significa solamente subir al cielo, sino la palabra significa ascensión es subida y coronación del rey. Se llamaba ascensión el día en que un rey ocupaba el trono y era coronado. Ese día de la ascensión, Cristo ascendió y fue coronado a la derecha del Padre como el rey de cielo y tierra, y con una sola esposa tiene él un solo pueblo, y eso lo va a aclarar a cada rato tanto Pedro como Pablo. Dios de dos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles, como estaba definido antes de que Cristo viniera. Ahora Cristo ha hecho un solo pueblo, ya no hay más dos pueblos, dice Pablo, es un solo pueblo bajo un solo rey, Cristo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Ese es el uno del Nuevo Testamento que viene en relación directa con los unos del Antiguo Testamento, un pueblo, una ley, un pacto. Bueno, también el Nuevo Testamento enfatiza esta idea con un solo Señor, un solo mediador, un solo Cristo,
un solo pueblo, un solo espíritu. Siempre está esta singularidad, esta unicidad. No hay opción para más fuera de Cristo. Solo Cristo y no hay más. Y el capítulo 18 terminamos en donde Dios les vuelve a recordar a los levitas que ellos no van a tener heredad, que Dios mismo es su heredad, pero que Israel debe de sostenerlos para asegurar que el santuario, que es el centro de todo, permanezca vivo, santo, puro y vigente. En la medida que Israel olvidara su función de sostener a sus levitas, el templo decaía y todo el sistema de Israel quedaba fuera totalmente del pacto. Es decir, la importancia de sostener al levita era por la importancia que tenía el templo, y la importancia del templo es porque ahí estaba el trono de Dios, donde él gobernaba desde ahí a todo el pueblo. Y aquí se les pide que cuando entren a la tierra prometida, cuiden de no caer ni en adivinaciones, hechicerías, consulta de muerto y todo este tipo de cosas a las cuales estos pueblos de Canaán estaban acostumbrados. Es decir, estas ideas de encontrar leyes en el universo o energías en el universo para moverlas y acomodarlas y que sean beneficiosas para mí, no son actuales, vienen desde Canaán. Canaán creía que si hacía tal o cuales cosas o apretaba tales o cuales botones o sacrificaba tales y cuales cosas, la tierra iba a dar abundancia o los dioses no se iban a enojar o la lluvia iba a caer o el sol tal cosa. Esas son las raíces de la superstición actual de hoy, que se conocen como, voy a mencionar algunas: la ley de la abundancia, la ley de la causa y efecto, la ley de la atracción, la ley del karma, todas esas leyes que hoy inundan las redes y que todo el mundo dice que sí, que si tú lo decretas al universo, el universo te lo regresa. Es lo mismo que la idolatría de Canaán. Ellos creían que podían manipular la creación y la naturaleza con ciertas cosas que hicieran o dijeran. Anteriormente era con ritos, ahora lo hacen con declaraciones verbales. Se les olvida que este universo no es mecánico, que se aprietan botones y si aprieto esto, inmediatamente viene. Es un universo creado por Dios, donde Dios gobierna el universo. Él da y Él quita. No es si aprietas un botón o no. No es si dices algo o no. No es si lo declaras o no. No es ni siquiera la ley del karma, porque si fuera la ley del karma ya todos estaríamos muertos. No es así como Dios funciona. Dios funciona con misericordia y con su gracia. No nos da todo lo que merecemos y además nos da cosas que ni siquiera merecemos. La ley de Dios es superior a estas leyes que son originarias de Canaán y que están distorsionando al Dios de la Biblia con estas leyes que están tan de moda en la actualidad y que se han metido en las iglesias y que mucha gente cree en estas leyes y piensan que pueden manipular la energía del universo y demás, cuando se olvidan precisamente del Dios creador, que Él gobierna la creación por su providencia. Él manda la lluvia, Él todos los días hace que el sol salga, que la luna, que las estrellas. Él no creó todo y le dio cuerdas y todo sigue funcionando así nada más y ya. Él está todos los días haciendo que su función, que su creación funcione. A eso le llamamos la providencia. Dios no solamente es creador, también Él es un Dios providente. La providencia de Dios significa que Dios sigue cuidando, gobernando, guiando su creación todos los días, cada segundo, cada milímetro. No la abandonó el día que la creó y le puso reglas y la creación sigue funcionando con esas reglas. Él todos los días hace que que la creación funcione. Y entonces, cuando creemos en el Dios de la Biblia, creemos en un Dios creador, un Dios que gobierna con providencia y un Dios que también actúa con gracia y misericordia. En ese mismo instante que entendemos que es el Dios de la Biblia, todas esas leyes
caen por su propio peso. No funcionan así. Así no funciona el universo como estos libros o ideas quieren hacernos creer, y que han caído muchas iglesias en estos extremos, que si las estrellas, que si las energías, que si las chakras, que si todo esto es pura mentira, producto justamente de la hechicería, de la idolatría, de la superstición, del querer darle poder a la creación en vez de dárselo solamente al creador. Entonces, hay que recordar que Deuteronomio nos está una vez más diciendo: solo adora a Dios, ningún ídolo. Hasta aquí vamos a dejar la charla.